tardes a todos y a todas. Este es un breve espacio que propone el programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva, perteneciente a la Dirección de Planeamiento del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Y la idea es compartir algunas lecturas, algunas miradas, algunas interpretaciones de los hechos y acontecimientos que de alguna manera van marcando esto que podemos definir como la identidad argentina, básicamente vinculado, digamos, a las cuestiones históricas. La idea de hoy es reflexionar sobre el 25 de mayo, la revolución del 25 de mayo. Brevemente quisiera compartir con ustedes dos o tres posiciones absolutamente discutibles, pero que me parece que hacen justamente al diálogo entre las distintas lecturas que se pueden hacer de un hecho. Como sabemos, la distancia que nos proponen los hechos o los acontecimientos vividos en el pasado son naturalmente revisados, leídos, repensados, diríamos mejor, reinterpretados desde el presente, y esa representación que tienen los hechos acontecidos son relatos, es decir, del pasado lo que tenemos son distintos relatos que nos dan cuenta de los hechos. ¿Qué pasa? Que obviamente depende la mirada o el punto de vista con que se ha construido ese relato, hace que el hecho sea de una forma u otra. O sea, yo puedo pensar, por ejemplo, que la batalla de San Lorenzo ha sido una batalla importantísima en la historia argentina, y por ejemplo decir también que en realidad es una batalla que duró 15 minutos y que tuvo contienda aproximadamente 300 hombres, y que en las tropas de San Martín murieron 14 personas, con lo cual ha sido una batalla digamos tranquila, una pequeñísima batalla. Sin embargo, el relato la ha puesto como la primera gran batalla de la historia argentina. 2 años antes, esto fue en 1813, 2 años antes, en 1811, la batalla de las Piedras, que constituyó la primera, en realidad, batalla de la Revolución Rioplatense, en 1811, en una batalla en la que se combatieron aproximadamente 2.000 personas. ¿Por qué la batalla de las Piedras no aparece en nuestra historia? Sí aparece en el himno largo, ¿no? Nosotros tenemos un himno acortado. En el himno largo estaba la batalla de las Piedras. ¿Y por qué está la batalla de San Lorenzo? Bueno, el que seleccionó de alguna manera una batalla o la otra, obviamente tiene una intencionalidad. Este breve ejemplo para decir que si nosotros miramos los hechos de nuestra historia, todos están ordenados en función de una interpretación histórico-ideológica, que es la que constituye finalmente el relato que aprendemos o que de alguna manera ha formado parte, sobre todo a lo largo de los últimos 130, 140 años, formado parte de nuestra tradición escolar. Vale claramente para pensar la Revolución de Mayo. Es decir, ¿quién seleccionó las fechas patrias? A veces uno le pregunta a algún alumno, a algún estudiante, uno le pregunta cuándo nació la Argentina, y obviamente la mayoría responde que el 25 de mayo. Bueno, algún otro dirá que el 9 de julio. Pero en realidad la Argentina nace después de la batalla de Pavón, con el surgimiento al poder del liberalismo formal que constituyó la generación del 80, Mitre en adelante, ¿no? Y es precisamente Mitre y Vicente López quienes escriben la historia argentina, quienes seleccionan las fechas patrias y quienes ordenan de alguna manera esa historia que a lo largo de los años nosotros venimos contando, discutiendo o cambiando alguna versión por otra. Dicho esto, ingresar de lleno a pensar en qué consistió la Revolución de Mayo desde lecturas alternativas nos permitiría también pensar desde el presente la construcción que significó ese hecho en una lógica mucho más amplia, que naturalmente, como toda lectura historiográfica, insisto, es una lectura, es una interpretación histórico-ideológica. Hay otra versión del 25 de mayo, y hay otra versión del 9 de julio, y otra versión de los primeros
movimientos revolucionarios que dieron origen con el tiempo, posteriormente, a los estados de la América del Sur, sus constituciones, sus hitos históricos que la definen, digamos, como países distintos de lo que fue en el cono sur la conquista española y portuguesa, ¿no? Es decir, las colonias portuguesas y las colonias españolas. Bien, dicho esto, rápidamente agregamos que la idea de revolución es una idea asociada estrictamente a la construcción de la modernidad colonialidad, es decir, nacen con la conquista de América y con la explotación de los recursos naturales de América. En primer lugar, las monarquías, que eran monarquías absolutas, se dividen de alguna manera ese nuevo mundo conocido, reconocido, ¿no? No es cierto, obviamente, que Colón los descubriera. En realidad Colón usó unos mapas chinos que ya hacía rato conocían y reconocían estos territorios, y que de alguna manera la búsqueda justamente de esos nuevos territorios estaba asociada, digamos, a la generación de recursos y de bienes para engordar los imperios europeos. En esa lógica, a partir del 1500 en adelante, hay, digamos, una subjetividad que empieza a conducir los destinos de la modernidad europea, que es la subjetividad burguesa, y que es la que comienza a acumular capital, a acumular riquezas y a meter presión en el manejo político del poder de los reyes, porque son efectivamente los que cuentan con el dinero, aunque no cuentan con el poder objetivo. Esa experiencia de la subjetividad burguesa sumada a la producción y construcción teórica de lo que se va a denominar ilustrados, es decir, aquellos pensadores, filósofos, teóricos que empiezan a darle el fundamento, ¿no? Fundamento a ese sujeto político que es la burguesía, el fundamento teórico se lo van a dar los ilustrados, que más o en menos van a construir una teoría que es en sí misma lo que podemos denominar hoy liberalismo. Y por otro lado, ese sujeto político burgués, con su ideología ilustrada y liberal, va a tener una sustanciación, una materialización, que es lo que conocemos como capitalismo. Entonces, sujeto burgués, ideología liberal, capitalismo van de la mano. Pero en esa suerte de mundo en disputa que era Europa, aparecen entonces las revoluciones que se van a llevar puesto las monarquías. Las revoluciones, básicamente la francesa, la independentista norteamericana, que es anterior, y la inglesa, que es anterior, aunque no podemos dar una fecha objetiva. Cambian las reglas de juego de ese capitalismo que era solamente acumulador para ser doblemente acumulador, pero a partir de la producción. Y por lo tanto, ya las colonias no van a ser necesariamente colonias de extracción de recursos, sino a su vez de imposición, de venta, de comercio, de mercado. Es decir, cambia la lógica de la acumulación extraccionista por la lógica del mercado. Napoleón le cierra los puertos a Inglaterra, y quiere obviamente hegemonizar desde Francia, después de la Revolución Francesa, se hace del poder y quiere hegemonizar de alguna manera toda Europa. En la batalla de Trafalgar, en el año 1805, Napoleón pierde, su fiscal Villeneuve pierde contra Nelson, contra el almirante Nelson, y por lo tanto, de alguna manera, queda Europa encerrada en el continente y los mares abiertos para el poder imperial inglés. En esa suerte de disputa por hegemonía europea y por lo tanto de las colonias, ingresan una serie de revoluciones más pequeñas que van a beber de alguna manera de esta matriz americana, inglesa y francesa, y que van a perturbar de alguna manera la lógica colonial tradicional que venía teniendo la conquista en América hasta, podríamos decir, 1797 con el reinato de Feliu, que hasta allí, digamos, había como cierta homogeneidad en el extraccionismo colonial, es decir,
América del Sur puntualmente era un lugar donde se extraía plata, oro y cuero, ¿no? Sobre todo en la zona del Río de la Plata se extraía cuero y se llevaba a España, es decir, España monopolizaba de alguna manera el comercio con sus colonias, y ahora que Napoleón ha invadido España, perdón, y Portugal, de alguna manera abdica el rey Carlos IV, después abdica a su hijo Fernando VII, y una suerte de junta va a reemplazar el poder español en lo que queda de esa España dividida, porque Napoleón ha puesto a su hermano allí, José Bonaparte, con lo cual eso trae, digamos, una suerte de cambio en las reglas de juego de las colonias. Entonces tenemos una Europa encerrada, una Inglaterra liberada a su suerte en los mares, y una industrialización incipiente, creciente, que necesita mercado. De este hecho puntual tenemos como primera experiencia en América del Sur lo que se conoce como la invasión inglesa, ¿no? Es decir, los ingleses vienen a América a partir de que España no puede ocupar el mar, vienen a América no, digamos, a hacerla inglesa, sino abrir colonia para poder generar lo que a partir de ese momento empieza a conocerse fuertemente como la libertad de mercado, es decir, comprar y vender no al dueño, en este caso el monopolio español, o el monopolio francés o lo que fuere, sino justamente comprarle a que haya libertad, digamos, de compra. En realidad era mentira, porque el único que podía comprar y vender era Inglaterra, con lo cual, digamos, era cambiar el monopolio español o francés por el monopolio inglés. Bueno, esto es lo que genera naturalmente las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y a partir de allí comienzan, digamos, movimientos que se van a ir sosteniendo, fundando en la lógica de esas revoluciones ideológicas, como puede ser la francesa, y también los aportes que venía haciendo, sobre todo en España y en el Imperio español, lo que venía sosteniendo naturalmente el tipo, digamos, de posición ideológica que también era ilustrada, que era básicamente los jesuitas, es decir, Francisco Suárez y Luis de Molina, que sostienen que el rey, digamos, no es puesto por Dios, sino que el rey es puesto por el pueblo, que el poder lo tiene el pueblo y que el pueblo delega ese poder en una monarquía. Se empieza también a romperse hacia adentro los españoles de América, sobre todo los que se forman en Chuquisaca, como Moreno, como Castelli, empiezan, digamos, a hacerse de estas ideas que tienen que ver justamente con repensar no la independencia de España, sino más bien, digamos, una España o una hispanidad constitucional, es decir, que no haya gobiernos absolutistas. Y las revoluciones que arrancan a partir del 1800 hasta el 1820, que se van a dar a lo largo y ancho de América Latina y algunas en España, son todas revoluciones de corte, podríamos decir, democrático, no en contra, digamos, en este caso de la hispanidad o de España, sino no tenían como objeto independizarse formalmente, sino justamente modernizarse, entre comillas, y modernizarse era básicamente seguir las reglas de juego del libre mercado inglés. Dicho esto, como para introducir o como para dar cuenta que lo que está detrás de esas revoluciones europeas al principio y posteriormente que se van a dar en América Latina, que se van a replicar en América Latina, con algunas excepciones que ahora voy a nombrar, lo que está en realidad es el libre comercio, el capitalismo y la acumulación. Imagínense ustedes que cuando la Revolución Francesa se ejecuta, se lleva adelante y genera esta cuestión de libertad, fraternidad e igualdad, en realidad la libertad, la fraternidad e igualdad era para los franceses, porque ellos siguieron teniendo colonias, siguieron vendiendo negros y siguieron explotando, digamos, de manera inhumana sus propias colonias. Lo mismo Inglaterra, lo mismo España, digamos, ¿no? O sea, los valores que trajo la revolución burguesa, la revolución francesa burguesa,
inglesa también, era una revolución de clases, se seguían sosteniendo clases sociales y desclasados, o como podemos decir, eso que se va a constituir en el sur global, naturalmente de segunda. De hecho, la discusión en toda América contra España y también contra Francia, pero básicamente contra España, es ser ciudadano de segunda. Los españoles que habían nacido en América no podían ocupar cargos y no podían votar y no podían acceder, digamos, a determinadas prebendas político-institucionales. Con lo cual, digamos, seguía siendo la burguesía que enfrentaba, digamos, al poder absolutista de los reyes, seguía siendo, digamos, una ideología de clase, en donde había iluminados y no iluminados, y a su vez, dentro de los iluminados, algunos que prácticamente no adquirían ni el carácter de gente o personas, ¿no? O no ser, diríamos, ¿no? Desigualados absolutamente por esa nueva ideología que se suponía superadora, ¿no? Por la revolución, ¿no? Que se suponía ser superadora, en realidad en la práctica no lo era. Dicho esto, ingresar al relato de la Revolución de Mayo como lo conocemos y como un relato fundador de la nacionalidad argentina es una arbitrariedad muy importante. Es decir, en todo caso, ha sido Mitre quien ha querido de alguna manera que sea el mito, digamos, fundador de la argentinidad, los padres, ¿no?, de la patria, en cabildo abierto, decidiendo romper contra el tirano español y proclamando, digamos, la independencia, o preparando la base para proclamar la independencia, cuando efectivamente esto no era así. Los hechos se dieron con una lógica totalmente diferente. Lo que realmente estaba pasando es que si España no podía manejar sus puertos porque no tenía armada, porque no tenía barcos para llevar y traer las mercancías, el único que podía hacerlo era efectivamente Inglaterra. Por lo tanto, los porteños que querían comerciar, que querían de alguna manera abrir el puerto de Buenos Aires y de Montevideo al mercado, al único mercado que podían abrirlo era el mercado inglés. Y como de hecho las invasiones inglesas no prosperaron, o sea, no prosperaron por la fuerza, el imperio inglés se dedicó, digamos, a seducir de alguna manera a las colonias americanas con el beneficio que significaba el comercio. Así, efectivamente, llegan dos fragatas inglesas en 1810, los primeros días de mayo de 1810, avisando que la Junta que de alguna manera gobernaba España había caído en desgracia y había nombrado una regencia, es decir, habían nombrado alguna suerte así como de lugarteniente del rey, con lo cual, digamos, eso era ilegal, suponiendo los principios de Suárez y Molina, que decían justamente que la retroversión de la soberanía, es decir, el poder cuando el rey no está vuelve al pueblo, no vuelve, digamos, a una junta, ni esa junta decide nombrar a un sustituto, lo que fuere, vuelve naturalmente al pueblo hasta que el rey legítimo vuelva. Entonces comienzan esos movimientos que empiezan a jugar profundamente con la lógica de la apertura del puerto y del libre comercio. O sea que cuando nuestros padres de la patria estaban discutiendo el cabildo abierto y la expulsión de Cisneros, había un par de fragatas apuntando al cabildo para hacerle más fácil la decisión a Cisneros de dejar el poder del virreinato en manos de esa junta. La primera junta, de hecho, tiene a Cisneros como presidente, obviamente esto no le cerraba a los porteños, lo hacen finalmente renunciar y se arma entonces lo que se conoce como la primera junta, que es estrictamente porteña, que no contiene al interior y que en realidad se hace en defensa naturalmente de los intereses del comercio, ¿no? Había tres grandes líneas, tres grandes movimientos, diríamos tres grandes bloques, como si fuese eso la Cámara de Diputados, tres bloques, ¿no? Estaba el bloque saavedrista, que era el bloque españolista, conservador, que quería que pase rápido toda esta suerte de malestar y vuelva el rey a su legítimo lugar y todo vuelva a su orden, al comercio, a la lógica histórica
que tenía el virreinato. Estaban, digamos, los que se conocían, como cita Galasso, ¿no? Como dice Galasso, en realidad yo lo cito, los tenderos, que eran encabezados por Rivadavia, que eran realmente la oligarquía porteña que no tenía patria y no tenía más interés que el comercio y lo que esto le significaba a esa familia. Y estaban aquellos que se conocían, en todo caso, como afrancesados, o jacobinos, como Moreno o Alberti, ¿no? Esos eran los tres grupos que estaban discutiendo los destinos del puerto de Buenos Aires, y el planteo claramente de una revolución interna, es decir, no fue una revolución independentista, sino más bien una revolución civil, es decir, quebrar hasta que, por eso se hacía el nombre de Fernando VII, quebrar el movimiento hasta que las cosas volvieran a entrar en su lógica, y mientras tanto poder seguir comerciando, y esa junta de alguna manera también quiere volverse la metrópoli, que era Madrid, y por lo tanto imponerle al resto del interior la lógica con que Madrid le imponía, digamos, a sus colonias en América del Sur. Por eso Montevideo se niega, Delío se niega, y por supuesto se niega el Paraguay, no reconoce, digamos, a la Junta de Buenos Aires. A partir de allí comienza, digamos, a discutirse las posibilidades de organizarse en función o en espera de que vuelva, digamos, el rey a su legítimo lugar y ordene el rey las colonias a una manera más parlamentaria, más a la inglesa, que eso era el sostenimiento ideológico de los tenderos, incluso de los conservadores, y los jacobinos, que tal vez veían la posibilidad de romper de alguna manera con España y generar un Estado americano, pero también con tinte monárquico constitucional. Esa la realidad del 25 de mayo, o sea, no había gente en la calle, no había negros saltando, no había, ¿no? Eso es como el mito de los Reyes Magos, digamos, ¿no? Si te he contado el pueblo saltando y festejando, no había pueblo en la calle, no había nada que festejar. De hecho, no estaba noticiado de que lo que se estaba jugando en el Cabildo eran las prebendas de la aduana porteña y no la realidad del interior y de las afueras de Buenos Aires, de los puertos, digamos, ¿no? Que hasta ese momento no tenían más bien voz y voto. De hecho, las familias, y cuando digo familias, digo los apellidos porque las mujeres tampoco participaban, unas 20, 25 familias que son invitadas al Cabildo con una tarjeta, no podían entrar cualquiera, tenía que tener, digamos, esa prosapia, que son los que discuten y terminan acordando una junta que organice el puerto de Buenos Aires, el puerto de Montevideo y el puerto de Asunción, que eran, digamos, para decirlo así, los tres puertos digamos, de extracción, y que organizaban desde el altiplano para abajo, organizaban la extracción de recursos naturales. Esa es la discusión, digamos, del 25 de mayo en función de la lógica del libre mercado que venía imponiendo Inglaterra, primero por la fuerza y después, digamos, acomodada a las necesidades de las colonias de abrir, digamos, su juego. Con lo cual, dicho así, la revolución que plantea o que se inicia en ese planteo de mayo es una revolución, digamos, local y civil, ¿no? Civil, o sea, interna a España, digamos, no es contra ningún país extranjero, ni contra ni para fundar, digamos, un Estado independiente. Va a dar las bases después para otra discusión, pero no deja de ser una escaramuza local del puerto de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa es la propuesta de revolución que a nosotros se nos ha ofrecido históricamente a partir de la construcción del relato mitrista, pero y que se sostiene, como lo he planteado a lo largo de los desarrollos que he hecho de psicología de la historia, que sostiene la subjetividad burguesa, liberal y lutinista
que quiere, digamos, que América se transforme en un Estado que forme parte de la lógica europea o que sea un Estado como Europa, digamos, ¿no? Es la propuesta es una propuesta clasista, podríamos decir, ¿no? En donde los iluminados deben conducir, en lugar ahora de los nobles, los iluminados deben conducir y generar, digamos, un Estado a la inglesa, básicamente, que promueva los valores además de la Revolución Francesa, pero que son valores para algunos, pero en el interior del Río de la Plata y paralelamente a esa revolución se arma otra revolución que incluso es previa y que se va a sostener y que va a convivir con la revolución denominada, ¿no?, del Río de la Plata. Por eso hay claramente dos revoluciones, que es la revolución de una subjetividad alternativa a la subjetividad iluminista, que es la subjetividad de los, digamos, de lo que nosotros llamamos la subjetividad de la gauchería. ¿Qué es la subjetividad de la gauchería? La de miles de pueblos que se han sincretizado en los previos 200 años a partir justamente del ganado. Recordemos que el oro del sur, el oro del virreinato del Río de la Plata, era básicamente el cebo y el cuero, ¿no? Otra cosa también, pero el cuero, ¿no? La carne también, el tasajo, pero básicamente era el cuero. Hacía ya 200, 300 años que pueblos originarios, guaraníes, charrúas, afros, que escapaban de las facendas del Brasil y de las ciudades puertos, iban a lo largo de lo que podríamos denominar el margen, ¿no?, la banda oriental y occidental del río Uruguay, lo que hoy se constituye como sur de Brasil, la banda oriental, el Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y que después, digamos, se va a ampliar ese contexto. Esos pueblos generaron, digamos, una construcción subjetiva absolutamente alternativa a la subjetividad que se venía imponiendo desde la colonialidad europea y desde el iluminismo, digamos, anti-absolutista. Con lo cual nosotros estamos contando un relato chiquito de una revolución civil y casera del puerto de Buenos Aires, que se va a constituir, digamos, en hegemónica con el tiempo, y no estamos contando otra revolución que está, digamos, en paralelo y que va a producir efectivamente otro tipo de subjetividad y otro tipo de lógica para pensar América Latina, que es la subjetividad de la gauchería y que tiene que ver justamente con lo que se conoce como los procesos revolucionarios del artiguismo. Artigas ingresa a la Revolución de Mayo justamente para defender modos de vida alternativos al que, digamos, va a discutir la primera junta, la junta grande, después los triunviratos, en esa lógica que va a desencadenar en el 9 de julio de 1816 con efectivamente una suerte de independencia de algunas provincias de Río de la Plata. Pero la lógica de la revolución artiguista, digamos, un año antes de 1816 va a proponer otro proyecto de patria, va a independizar la Liga de los Pueblos Libres, que conforman Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la banda oriental. Es decir, que van a convivir durante 5 años dos estados en eso que fue el virreinato del Río de la Plata, no un estado, ¿no? Nosotros, desde el 25 de mayo se inicia la historia argentina, es una falacia, digamos, y es una arbitrariedad, porque en realidad allí conviven dos propuestas. Una, digamos, que va a triunfar, que es la liberal iluminista, que se va a volver unitaria y que va, después de Pavón, va a constituirse, digamos, en el eje vertebral del relato histórico argentino, y la otra que pierde o que es vencida, es traicionada en realidad, que no se enseña en la escuela, que no se cuenta, que no ofrece, digamos, relato porque es la que ha sido vencida, que es la de la subjetividad de la gauchería, que propone otra matriz para pensar las relaciones políticas y materiales de la organización de los recursos. Si pudiéramos jugar o imaginar por el visillo de la puerta, digamos, ¿no?, lo que fue el Congreso de Tucumán y lo que independizó a ciertas provincias de lo que hoy es la Argentina, y
en 1816, ¿no? Y en 1815, el 29 de junio, cuando se comienza el congreso que se conoce como el Oriente, en Concepción del Uruguay, que independiza a los pueblos de la Liga, ¿no? Había dos independencias. Entonces, en una, digamos, estaban los iluminados, el 9 de julio, ¿no? La corriente que va de mayo al 9 de julio, ¿no? De mayo de 1810 al 9 de julio de 1816, esa corriente solo manejan las prácticas políticas y directoriales, la manejan los iluminados, es decir, aquellos primero que tienen recursos, y que son, digamos, bueno, obviamente con lógica patriarcal, varones, y que tienen prosapia, digamos, ¿no? Incluso algunos curas. Mientras que en el Congreso del Oriente, que propone la independencia, y que no busca reyes, porque todavía en 1816 esos padres de la patria están buscando reyes para que se hagan cargo del Reino Unido del Río de la Plata, ¿no? Así pensaba llamarse. Eso que devino del 25 de mayo porteño. Mientras que el Congreso del Oriente, que plantea claramente otra revolución, ¿no? La revolución de los iguales, no la revolución de los libres, porque la revolución iluminista era la revolución de los libres, pero no estaba claro quién eran libres, porque seguía, digamos, habiendo esclavitud, domesticación, ¿no? Quienes hacían la guerra de los iluminados eran los pobres, los negros, los indios, ¿no? Esos los que iban a los combates, no los patricios. Mientras que la revolución artiguista, la revolución de la gauchería, es una revolución de iguales. Que esa revolución de iguales propone justamente preservar la libertad que ya tenían, no entregarla, digamos, no cambiar de collar, como decía Bertino. Entonces uno ingresa por ese visillo, ¿no? Y como si dijéramos, no pudiera espiar ese congreso. Bueno, en ese congreso hay negros, hay indios y hay mujeres decidiendo, ¿no? Entonces claramente eran dos matrices, una matriz popular, en donde lo igual era lo que fundaba las relaciones, primero humanas y segundo económica, política y religiosa. O sea, la igualdad la que ordenaba, y al ordenar era la que generaba la libertad. Esa revolución, que nace también conjuntamente, digamos, con la Revolución de Mayo, rápidamente se enfrenta a la Revolución de Mayo, ¿no? Artigas es traicionado y se empieza a separar, obviamente, de Buenos Aires, y Buenos Aires intenta, ¿no? Quebrarlo, Artigas, hasta que finalmente eso termina sucediendo en 1820, pero no porque Buenos Aires, que está, digamos, en acuerdo con el Imperio de Brasil, invaden la Liga de los Pueblos Libres, aún así no lo quiebran justamente por la traición de Ramírez puntualmente, ¿no? Y de López. Así se cae esa liga y ese proyecto, para entonces enseñar claramente la Revolución de Mayo no es justa esa lectura, sino se incorpora esta otra lectura, ¿no? Hay dos revoluciones con dos proyectos de hombre, de relaciones humanas y de comunidad totalmente distintos. La que primó es la que ordenó la historia, y la historia de los vencidos, que era otra lectura de cómo pensar América para los americanos, no América para los europeos, esa quedó de alguna manera en el olvido, o quedó escondida, digamos, ¿no? En todos los procesos que venimos viendo a lo largo y ancho de los últimos 30, 40, 50 años, se ha revisado la lectura o el canon pedagógico que nosotros tenemos de estas lecturas, y se ha abierto a pensar o a repensar la existencia de la Liga de los Pueblos Libres, en fin, las posiciones que estaban en juego, pero nunca se le ha dado el estatuto de igualdad respecto de esa revolución, que no dejó de ser, insisto, una revolución local en función de intereses absolutamente económicos, y que de devenir en proyecto de patria, como sucedió después, devino en un proyecto centralista y unitario. Cuando dejó de ser monárquico se volvió centralista y unitario, y atravesó los 50 años siguientes hasta Pavón en la suerte de luchas intestinas entre unitarios y federales. Es decir, los federales eran de alguna manera los herederos de ese proyecto de la subjetividad gaucha, y de ese proyecto americanista, integrado a la lógica americana, mientras que el proyecto unitario y liberal devino, digamos, en el proyecto vencedor de la generación del 80, y en el proyecto, ¿no?, que generó la historia. No nos olvidemos que
Mitre, trabajando para los ingleses, destruye el pueblo paraguayo, que es el primer pueblo industrial y autónomo de nuestra América del Sur. Sarmiento se dedica a destruir a los gauchos y Roca a destruir los originarios para que efectivamente la Argentina naciente, a partir de ese Estado-nación planteado por Mitre, la Argentina naciente sea solamente agroexportadora, es decir, que produzca recursos naturales primarios y abierta, digamos, a la compra de todos los productos manufacturados que el imperio iba a proveer. Entonces, si uno cuenta, digamos, la historia de la Revolución de Mayo en términos de que el imperio venía, digamos, a marcar las reglas de juego, que de alguna manera encontró en los patricios porteños alguna suerte de acuerdo para generar ese tipo de proyecto. Bueno, ha sido el proyecto que ha ido madurando, que ha ido marcando el ritmo de la historia de América Latina y de la historia de nuestros estados, digámoslo así, independientes, aunque seguimos en estado coloniaje. Entonces, parece importante, no porque sea un punto de vista o el otro mejor o peor, sino que nos permitamos hacer dialogar los dos proyectos de patria en función de las dos revoluciones y no contar la Revolución de Mayo con negritos saltando y pintando nuestros alumnos de negritos o de damas antiguas o de nada de eso fue así. Y la discusión de patria no estaba en juego, sí la discusión entre las revoluciones que se decían con base igualitaria y las revoluciones que se decían con base libertaria, ¿no? Y que esa discusión, en términos de esta palabra con la que arrancamos este breve encuentro, esta idea, digamos, de revolución no revolucionaba lo mismo para unos que para otros, y las revoluciones liberales revolucionan en todo caso en beneficio de algunos pocos, y estas otras revoluciones que se fundaban en la igualdad pretendían una construcción de otra América con otro registro de la subjetividad que estaba en juego. La pregunta es si pasado, digamos, más de 200 años, la discusión no es la misma, porque finalmente nosotros hacemos historia en términos de memoria, es decir, intervenimos el pasado, esas rupturas del pasado, esas rupturas traumáticas del pasado, que nos permiten pensar por qué estamos viviendo los hechos que vivimos hoy. Tal vez yo podría aventurar al pensar o al discutir sobre la Revolución de Mayo, por ejemplo, que bueno, que no ha habido formalmente una revolución independentista más allá de que podamos tener bandera y cantar el himno, si aún seguimos sujetos a mecanismos extraccionistas de expoliación, de domesticación colonial, y donde todavía seguimos discutiendo en relación al norte global si el sur global es o no es, en función del ser o no ser que plantea el norte global. Pensar la Revolución de Mayo es pensarla en justicia y con justicia en función de las revoluciones que estuvieron en la discusión, porque ambas revoluciones, esas que nos ahorramos cuando solamente contamos quiénes eran los miembros de la primera junta, como si esa fuese, digamos, el contexto histórico, o algún docente podría decir ahí nació la patria, insisto, lo cual no es cierto. Esas revoluciones que estaban en discusión en ese momento son las mismas revoluciones que siguen en discusión en el presente. Bueno, esta breve reflexión para pensar el 25 de mayo y que también de alguna manera, más allá de estar de acuerdo o no con el subrayado que se puede hacer de esto, sí es muy importante que estas fechas patrias o que hacen a la identidad de nuestra subjetividad colectiva, puedan permitirse el diálogo, la apertura para repensar el futuro desde un presente que interprete distinto nuestro pasado y que no haya, como se dice de alguna manera, una sola voz, la de los vencidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.